al Señor, hermano, que el Señor les bendiga grandemente en esta hermosa noche. Vamos a entrar a la bendita palabra del Señor en Mateo. Poderoso el Señor, que el Señor bendiga a nuestros hermanos, al pastor y a su esposa y a toda la familia en general. Que el Señor siga dando fortaleza a sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a meditar, hermano, en el Evangelio de Mateo. Gloria al Señor. Capítulo 24, versículo 32. Poderoso es el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Mateo capítulo 24, versículo 32. Amén. Vamos a meditar bajo este tema importante, hermano, para nosotros como pueblo de Dios. Cuando lo tenga todo, todos me contestan un amén. 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 Gloria al Señor. Y la palabra del Señor la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice su palabra: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Gloria al Señor. ¿Puede sentarse, hermano? Gloria a Dios, aleluya, por este momento en la presencia del Señor. Vamos a meditar bajo el tema, hermano, aflige tu alma. Afligamos nuestra alma, bendito sea el Señor. Quizá tenemos frío, ¿verdad? Sentimos frío, hermano, pero sabe que médicamente dicen los médicos que cuando el cuerpo empieza a temblar, cuando el cuerpo, hermano, usted siente que empieza a acelerarse sin que usted se lo esté pidiendo, sin que usted esté haciendo algún movimiento, hermano, es porque dice que si usted, el cuerpo no hace esa reacción en su vida, la sangre se congela y el cuerpo, hermano, ya no tiene movimiento. De esa misma manera también, pongámoslo en la vida espiritual del hombre, hermano, que el Señor, bendito sea el Señor, nos pide a nosotros, hermano, que busquemos de Dios, porque si no nosotros nos vamos a morir espiritualmente. Bendito sea el Señor. Y hay una palabra que yo traigo a memoria que dice el Señor, y se lo dice al pueblo de Israel, pero yo lo pongo en mi vida, que oren para que su vida no sea en tiempo de invierno, creo que dice. Porque, hermano, en el tiempo del invierno vamos a ponerlo en nuestra vida espiritual, la iglesia del Señor. Hermano, cuesta que nosotros nos congreguemos. Mira el gran frío que hay. Creo que nadie quisiera venir a la iglesia con este gran frío que hay, hermano. Bendito sea el Señor. Pero el Señor dice: esfuércense, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque ancho es el camino, hermano, que está allá, que nos quiere llevar también. Bendito sea el Señor. Vamos a meditar bajo este tema muy importante: aflige tu alma. Afligamos nuestra alma, hermano. Espero que en su corazón, aleluya, esté abierto su oído y su corazón atento a la palabra del Señor. Voy a comenzar con algo, hermano, este mensaje, bendito sea el Señor, acerca de la semana 70 que habla Daniel, que es muy importante, de la cual nosotros, hermano, como el primer versículo que tomamos de base en esta lectura, de que nosotros aprendamos de la higuera, de cómo, hermano, su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Y cuando el Señor nos habla de la higuera, aquí en la palabra del Señor nos está hablando, hermano, del pueblo de Israel, de que nosotros miremos cómo ha florecido Israel,
de cómo, hermano, ahora Israel es un país independiente, de cómo ahora, hermano, Israel es una gran potencia a nivel mundial. Bendito sea el Señor, y es un pueblo muy pequeñito. Es un pueblo, hermano, que las naciones lo han querido desaparecer. Pero como el Señor le dijo a aquel profeta Balaam, si no estoy mal, le dijo que lo que Él ha bendecido nadie lo puede maldecir. Poderoso es su nombre. Amén. Entonces, hermano, en la semana 70 de Daniel, que dice la Biblia que el libro de Daniel, hermano, es un libro profético. La palabra del Señor nos enseña allí, hermano, que el Señor le dio una palabra a Daniel que él no entendía, pero él entendió a través del Espíritu Santo, de cómo se le reveló. Bendito sea el Señor. Ahora nosotros, hermano, nos encontramos en un tiempo de gracia, dice la Biblia. En un tiempo de gracia, hermano, donde a Daniel se le dio una palabra y se han ido cumpliendo así como Dios se la dio en el capítulo 9. Entre el versículo 20 en adelante se ha ido cumpliendo esa palabra. Poderoso es el Señor. Entonces, hermano, vamos por la semana 69. Quizá ahorita no le puedo dar de lujo y detalles con todo esto, pero vamos por la semana 69, hermano, donde el Señor le dijo a Daniel que cerrara la profecía de este libro, hermano, porque hasta allí iba a llegar el tiempo donde Dios iba a tratar con el pueblo de Israel, hasta la semana 69, que fue, hermano, cuando se le dio muerte al Mesías. Bendito sea el Señor. Cuando el pueblo de Israel no quiso nada con Jesús, no recibió a Jesús como su Salvador. Bendito sea el Señor. Entonces, como el pueblo de Israel rechazó, hermano, la salvación de Cristo, entonces vino la iglesia de donde Dios mío, aleluya, donde el Señor puso un plan para nosotros, para salvarnos nosotros los gentiles, de los cuales, hermano, nosotros no estábamos incluidos en una promesa, pero al Señor así le plació. Amén. Por eso, hermano, dice la Biblia, aleluya, el Señor da una palabra allí en esa profecía de la semana 70, que son 62 semanas más 7, equivale a 69, pero falta una más, que son 7 años. Que son 7 años, hermano, donde la palabra del Señor hace referencia entre 3 años y medio y otros 3 años y medio, hermano, que son los 7 años que se cumple. Pero allí es donde Dios va a restaurar a Israel. Pero para que Israel venga a ser restaurado, hermano, va a pasar un momento de angustia. Va a pasar un momento, hermano, terrible, que nadie va a querer estar en la tierra en ese día. Va a pasar un momento, hermano, donde la Biblia le llama la angustia de Jacob. Bendito sea el Señor. Todos los que han leído la palabra del Señor en Apocalipsis, hermano, usted ha leído de todas las cosas que van a acontecer. Bendito sea el Señor. Y sabe que hay muchos predicadores, aleluya, bendito sea el Señor. Muchos predicadores, hermanos, que antes predicaban del rapto de la iglesia, pero ahora, hermanos, están predicando que no va a haber rapto en la iglesia. Ahora están predicando que la iglesia se va después de que pase ese momento de angustia en el tiempo de la tribulación. Bendito sea el Señor. Pero la palabra del Señor, hermano, aunque muchas veces nosotros no seamos unos grandes teólogos a través de la palabra del Señor, pero tenemos el Espíritu Santo, aleluya, que nos enseña cuáles son las cosas verdaderas y cuáles son las cosas falsas, aleluya, poderoso es su nombre. Porque miren, sería de locos, hermano, que nosotros estuviéramos en este lugar, aleluya, sin saber lo que estamos haciendo. Porque yo creo que usted, hermano, aleluya, ha entendido que por medio de la sangre de la salvación de Cristo, nosotros ahora somos salvos y tenemos la redención en Cristo Jesús, aleluya. Amén. Pero como, hermanos, si han venido tantos profetas falsos, dice la Biblia, como nosotros venimos a creer en Jesús de Nazaret, que Él es el Salvador del mundo, hermano, el que vino a dar vida al hombre cuando estaba muerto en delitos y pecados. Porque es que nosotros creemos que Él es, hermano, no porque alguien nos haya contado, bendito sea el Señor, sino, hermano, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio de que Cristo es el Salvador del mundo, aleluya, poderoso es su nombre. Porque mire, se levantan muchos falsos profetas, y yo dije algo por lógica, para que a usted, hermano, no lo vengan a engañar. Yo dije algo por lógica. Como dice la gente,
que nunca existió y nunca va a existir, hablando de la salvación y del cielo. Pero yo digo algo, hermano. Bendito sea el Señor. ¿Usted cree que tanta injusticia que se vive en el mundo, un día, hermano, no va a tener una recompensa? Bendito sea su nombre, tanto como para los que hacemos lo bueno, hermano, como para los que hacen lo malo, también hay una recompensa. Y nosotros muchas veces decimos, Dios un día les pagará. Dios un día también pagará a cada uno conforme sea su obra. Entonces la gente viene y dice, hermano, porque la gente no quiere vivir sometida a lo que Dios ha demandado, sino que quieren andar libre en su pecado, haciendo como quieran. Y la gente dice, ¿para qué me voy a guardar para un Dios que no existe, para un cielo que no existe? Poderoso es su nombre. Mejor hay que disfrutar, mejor hay que divertirnos en el mundo. Hay tantas cosas por hacer. Hay tanto, los hombres, las mujeres, tomar, bailar, andar en las fiestas. Hay mucho por qué disfrutar. Entonces el hombre se enfoca en ese pensamiento, porque allí es donde el diablo nos quiere a nosotros también. Nosotros, hermanos, cuando en un tiempo también no éramos cristianos, nosotros nos deleitábamos en el pecado. Pero oiga algo importante, bendito sea el Señor, que el Señor nos trae una voz de alerta a nuestra vida, hermano, aleluya. Que la palabra del Señor dice, si nosotros creemos en un Dios y en una salvación, hermano, la palabra del Señor dice que Dios no castigará al justo juntamente con el impío. Amén. Dios siempre, hermano, a través de la Escritura ha hecho una separación entre el justo y el injusto. Siempre Amén. Ha hecho una separación entre el bueno y el malo, aquel que es obediente y el que es desobediente. Por lo tanto, hermano mío, aleluya, aunque nos cueste a nosotros, pero hay que luchar para seguir haciendo lo bueno. Hay que luchar, aleluya, para agradar a aquel Dios que nos amó. Bendito sea su nombre. Entonces, pero oiga algo importante, hermano. Como le digo yo, por lógica, como decía alguien, y esto tiene mucha razón, si no hay cielo, pero yo lucho por alcanzarlo. Y si no existe y nos morimos, no perdimos nada. Pero hermano, y si nosotros vivimos como que si no existiera, si nosotros vivimos creyéndole a esa gente que dice que no existe, que no hay salvación, que no hay Dios, que muerto el perro se acabó la rabia, que es una mentira del diablo, bendito sea el Señor, aleluya, hermano. Pero si nosotros creemos y existe, lo ganamos todo. Amén. Pero si no creemos, hermano, y existe, lo perdimos todo. Así es. Entonces, y hay gente, hermano, personas que antes predicaban la verdad acerca del arrebatamiento, que mucha gente se mete mucho en eso de la teología y es bueno, hermano, pero muchas veces, a veces ellos se meten tan profundo que sacan las cosas espirituales del Señor, que nos quiere hablar a través de su palabra y se van más por las cosas materiales, por las cosas literales. Pero la palabra del Señor dice que fue inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermano, cuando nosotros abrimos la Escritura y la empezamos a escudriñar, hay que decirle a Dios que nos dé discernimiento, que nos ayude a entender su palabra, hermano, aleluya. Porque mire, hay mucha gente estudiada, hermano, que nos va a querer venir a engañar a nosotros. Nosotros, hermano, que quizás nunca hemos ido a estudiar a ningún lugar. Aleluya, bendito sea su nombre. Entonces, ¿qué está diciendo la gente? Que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Pero eso es una mentira del diablo. ¿Sabe por qué? Y guárdalo en su corazón. Porque mire, hermano, si yo le digo a usted, la iglesia va a pasar la gran tribulación. Vamos a pasar la gran tribulación después de esos 7 años que viene para el pueblo de Israel específicamente. Viene en ese tiempo, hermano, de gran angustia. Y para aquellos que se queden del arrebatamiento también. Imagínense, si yo le digo a usted, hermano, peor ahorita, ¿verdad? Donde todos quieren andar allí en la nieve, allá en los moles tomándonos fotos en los arbolitos, con el gorrito de Santa Claus y cantando usted ya sabe. Hermano, la carne
no lo piensan ni 2 veces para andar allá. Mire, si a nosotros nos dicen vamos a un culto, y peor si es de oración, pero si nos dicen vamos al mall, hermano, ¿a dónde prefiere ir usted? Bueno, los que afligen su alma prefieren venir a la iglesia, pero los que no afligen su alma prefieren andar allá, en lugares de maldad. Pero vea esto. Miren cómo la gente dice que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Entonces, hermano, ¿sabe qué haríamos nosotros? Le voy a decir yo algo. ¿Sabe qué haríamos nosotros en lo personal dentro de nosotros? Aunque usted no me lo diga, pero yo sé que la cara la tiene de eso. Nosotros diríamos, hermano, bueno, pues si la iglesia va a pasar la gran tribulación, bueno, pues yo me voy a revolcar allá con el pecado, me voy a disfrutar, hacer lo que yo quiera, lo que yo hacía, y ya después de la gran tribulación vuelvo y soy cristiano y me salvo. Qué fácil, ¿verdad? Qué lógica más bonita la que podemos usar nosotros. Pero no, Cristo dijo, el día ni la hora nadie lo sabe. No lo digo yo, lo dice la Escritura. El día y la hora nadie lo sabe. Nadie sabe el día que Cristo va a venir. Amén. Nadie sabe, hermano. Nadie, el Señor nunca dijo, ¿sabe para qué? Para que nosotros no nos confiemos, para que nosotros estemos alerta, hermano, para que nosotros estemos esperando ese día glorioso. Bendito sea el Señor. Un día sucedió, hermano, que yo trabajaba de noche. Yo no volví a la casa. Yo regresaba hasta el otro día en la mañana. Y sucede, hermano, que pasó un inconveniente en el trabajo y yo me tuve que devolver esa misma noche, alrededor de las 12, la 1 de la mañana. Y donde yo vivía, hermano, no me esperaba. ¿Quién me esperaba? Siempre sabían que llegaba el otro día. Y para esas personas fue una sorpresa. Imagínense, le voy a decir, si usted vive con cristianos, un ejemplo, y usted se va a trabajar y llega un día, un momento inesperado para ellos, y los va a hallar haciendo cosas, hermano, que usted nunca se imaginó, y también ellos nunca imaginaron que usted iba a volver. Así también en la venida del Señor. Nadie se imagina que va a volver. Y la Biblia específicamente dice que Él vendrá en el día que menos pensemos. En el momento que menos pensemos. Cristo vendrá, hermano, en aquel momento donde las personas menos estén pensando en el Señor. Aleluya. Porque mire, ahorita, hermano, aleluya, la gente solo le gusta hablar de cosas bonitas. A la gente, hermano, no le gusta hablar de sufrimiento. No le gusta andar hablando de escasez. En la iglesia ahorita lo que se habla, hermano, es de querer tener dinero, de hacer tesoros aquí en la tierra. Y lo de allá arriba no importa. Bendito sea el Señor. Ahora en las congregaciones, hermano, el que más da es el que más vale. Bendito sea su nombre, pero delante de Dios no es así. Aleluya. Entonces, pero mire cómo el mundo le ha llamado ahora a todos los acontecimientos que han ido pasando conforme el tiempo va avanzando. La gente, hermano, a esto que los días se han acortado le tiene un nombre que yo ni me acuerdo, pero tiene un nombre que la ciencia le ha dado. Pero la Biblia dice, hermano, que los días se han acortado por causa de los escogidos. Bendito sea su nombre. Y nosotros somos testigos, hermano. El día ahora es más corto. Ahora nosotros sentimos que empezamos el año y luego se termina en un abrir y cerrar de ojos. Ni siquiera nos dimos cuenta que hicimos. Bendito sea el Señor. Poderoso es su nombre. Ahora, hermano, el mundo entero, a todo lo que acontece en el mundo le llaman que la madre naturaleza se está enojando con el ser humano, que pasan cosas por aquí, que pasan cosas por allá. Bendito sea el Señor. Poderoso es su nombre. Pero la palabra del Señor nos enseña, hermano, que son cosas que están sucediendo, que son cosas para que nosotros nos alertemos acerca de que el rapto de la iglesia se acerca, que ese tiempo de advenimiento de la iglesia se acerca. Amén. Hermano, que todas las cosas que han acontecido, bendito sea el Señor. Imagínense tantas catástrofes que pasan en el mundo. La ciencia ha aumentado, como dice la palabra del Señor, que se aumentaría y se está cumpliendo
hermanito, así como la Biblia lo especificó. Aleluya. Nosotros somos testigos, hermano, bendito sea el Señor. Pero ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Que nosotros, hermano, bien podemos discernir entre una cosa y la otra, pero no podemos discernir que Cristo viene, Aleluya. que la venida de Cristo está cerca. Bendito sea el Señor. Aleluya. Señor, aleluya. Y yo creo, hermano, que ninguno de nosotros nos gustaría quedarnos en aquel día del arrebatamiento. Porque mire, la Biblia habla de un grupo, hermano, que se van a quedar en aquel día. Y van a ser personas que tuvieron grandes privilegios en las congregaciones, como personas que no. Y uno de esos grupos, de que nosotros tal vez le decimos que está en la alta estima, aquellos que le van a decir: Señor, pero si en tu nombre se sanaban los enfermos, Aleluya. pero si en tu nombre eché fuera demonios. Hermano, esos son ministerios grandes. Esas son personas que de verdad, hermano, buscan la presencia del Señor para que acontezcan esas cosas visualmente. Ahora en este tiempo es difícil que nosotros miremos visualmente que una persona que esté paralítica, hermano, se levante. Bendito sea el Señor. Pero en ese día dice la Biblia que esa gente vendrá y le dirá a Jesús, pero el Señor le dirá: apartados de mí, que yo no los conozco. Pero también, hermano, todos nosotros tenemos que afligir nuestra alma. Tenemos que, hermano, estar alerta, como dice la palabra del Señor, acerca del tiempo en el que estamos viviendo. Imagínense, ¿cuántos de nosotros peleamos la bendición en nuestro hogar? ¿Cuántos de nosotros, hermano, oramos, pero hasta sentir algo en nuestra casa? Y peor con este frío, hermano, ¿quién pelea la bendición? Verdaderamente tenemos que aferrarnos al Señor. Yo le decía al Señor en una noche: Señor, yo no me quiero quedar el día del rapto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en este mundo el que lidera es el impío y el pecador. Usted se da cuenta tanta injusticia que se mueve en la tierra. ¿Y sabe qué es lo que nosotros hacemos los cristianos? Lo que queremos dar testimonio de Cristo. Lo que dijo el Señor: aprendan de mí que soy manso y humilde. Aquel que dice la Biblia, hermano, que a pesar de todo lo que le hacían, Él nunca abrió su boca. ¿Qué es lo que el Señor nos manda a nosotros delante de los impíos y de los pecadores? A dar un buen testimonio del Evangelio. Aunque así, hermano, hagan lo que quieran con nosotros. Pero imagínense, hermano, si nosotros a veces no nos queremos ni congregar ahorita, hermano, que no hay persecución, que no hay nada de persecución para la iglesia. Que nosotros, hermano, si nosotros no venimos un día y el pastor no nos llama, nosotros ya no nos queremos aparecer en la iglesia. Nosotros ya nos sentimos mal, sentimos que no le importamos a nadie, y tantas excusas baratas que nos damos nosotros. ¿Y sabe qué? Lo terrible de todo, hermano, que tanta excusa que muchas veces nosotros ponemos delante del Señor son tan poca cosa. Delante del Señor no valen nada. Y usted y yo, nosotros, hermanos, sabemos que las excusas que nosotros ponemos, hermanos, no son válidas delante del Señor. Imagínense, nosotros, hermanos, aleluya, queremos ir al cielo, y aquí al Señor no le queremos ni siquiera adorar. Aleluya. Y allá dice la Biblia que le adoran día y noche, en todo tiempo, que no se para la alabanza. Pero imagínense nosotros aquí, hermano, que apenas abrimos la boca. Bendito sea el Señor. Apenas, hermano, y nos salgan una palabra. Bendito sea su nombre. Y por eso dice la Biblia: hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra. Hallará fe en Cristo, hermano. Hallará fe en nosotros de ser levantados, de ser transformados, de ser hallados, hermano, justos delante de sus ojos. O vamos a estar faltos delante del Señor. Hay tantas cosas, hermano, en las que nosotros deberíamos de ponernos a pensar. Aleluya, como dice la Escritura, que estamos como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Y sabe que algo, hermano, que yo cuando leía esta palabra allá en el Antiguo Testamento, de cuando vino el diluvio,
Porque dice la Biblia, vino el diluvio y se los llevó a todos. Bendito sea el Señor. Sabe que a veces nosotros nos confiamos porque Dios es Dios y misericordia, decimos nosotros. Porque Dios es un Dios de amor y misericordia, hermano, pero no hay que confiarnos mucho. Porque nosotros sabemos que cuando Dios cumple una palabra, hermano, cuando Dios habla, la cumple también. Cuando aquellos hermanos, aquellos hombres, aleluya, se les dio la palabra de que iba a venir el diluvio y ellos no quisieron oír, están como en este tiempo. Como en este tiempo la gente, hermano, no quiere saber nada de Dios. No quiere saber nada, hermano, que tenga que ver con santidad. No quiere saber nada que tenga que ver con leyes de parte de Dios. Porque todo van, hermano, aparte de las costumbres que ellos traen, que es una costumbre, hermano, aleluya, que van en contra de la voluntad de Dios. Por eso la gente no le gusta escuchar nada que tenga relación con el Señor, porque todo lo golpea, porque todo va en contra de ellos. Bendito sea el Señor, aleluya. Yo me doy cuenta de cómo gente, hermano, se burla del Evangelio y dice tantas blasfemias. Bendito sea el Señor. Y sabe que una de las tristezas que me da, que mucha gente, hermano, que son hasta hijos de pastores, personas que han sido crecidas en el Evangelio, hermano, ahora se andan burlando del Evangelio de Cristo. Bendito sea el Señor. Y yo digo, y en aquel día, Señor, en aquel día, ¿cuál será la recompensa de cada uno de ellos, hermano? Aleluya, porque cuando en el tiempo del diluvio aquellas personas se les había dado una palabra, hermano, nadie quiso escuchar, nadie quiso poner atención. Es más, se burlaban de Noé, de aquella palabra que él les daba a través del Señor. Nadie quiso entrar en el arca, dice la palabra del Señor. Pero cuando Dios cerró la puerta, hermano, aleluya, como dice la Biblia, que cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Pero cuando Dios cierra, hermano, aleluya, ¿quién no quisiera entrar? ¿Quién no quisiera tocar y decir, ábrenos? Ahora sí creemos a esa palabra. Ahora sí creemos, aleluya, que venía un diluvio. Pero será demasiado tarde. Será demasiado tarde en aquel día, hermano. Bendito sea su nombre, aleluya. Mire, ahora nosotros, hermano, no nos podemos congregar. Bendito sea el Señor. Que si aquella persona no fue, yo no voy. Quítese ese pensamiento. Sáquelo de su mente. ¿Sabe cómo le dijeron los ángeles a Lot? Escapa por tu vida. A él solo. Porque su familia, hermano, su esposa, usted sabe lo que pasó con ella. Por eso el Señor, hermano, ahora nos dice, y sabe que la Biblia dice, y estarán dos en un molino, y uno será tomado y el otro será dejado. Y estarán dos durmiendo, el uno será tomado y el otro será dejado. O sea que usted no se va a salvar ni por su esposo, y no se va a salvar ni por su esposa, ni se va a salvar ni por su papá, ni por su mamá. Ahora, hermano, el Señor dice, escapemos por nuestra vida, escapemos por nuestra salvación, luchemos por entrar a las moradas eternas, hermano, aleluya. Porque mire, lo que viene para la vida del hombre, hermano, lo que viene para el ser humano, no es nada fácil. Yo no sé si todos los que estamos aquí, hermano, hemos leído el libro de Apocalipsis. Después del capítulo 4 en adelante relata, hermano, todas las cosas que le van a acontecer al hombre. Todas las cosas que vienen, hermano, donde la iglesia va a ser levantada, donde la iglesia, hermano, no va a pasar ninguna de esas cosas que están en Apocalipsis, donde la Biblia dice, aleluya, que Él nos va a librar de la obra de prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra. Bendito sea su nombre, aleluya. Pero sabe que en un momento de oración el Señor me enseñaba, hermano, de cómo nosotros estamos tan frágiles espiritualmente, de cómo nosotros estamos tan frágiles, hermano, que no tenemos aquella armonía por las cosas de Dios, que no sentimos aquel deseo por las cosas de Dios. ¿Sabe que muchos de nosotros, hermano, la lámpara se está apagando poco a poco? Esa lámpara quiere aceite, hermano, bendito sea el Señor. Mire, hermano, cuando usted se postra a orar, no necesita que Dios le hable en voz audible. El mismo Espíritu le hace sentir a usted lo que acontece,
lo que está pasando en su vida, cómo está su vida espiritual, cuáles son las áreas donde usted le está fallando al Señor. Aleluya. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido algún sueño del arrebatamiento, quizá donde usted se queda o donde usted se va, bendito sea el Señor. Pero todo lo que viene a nuestra vida de parte de Dios, hermano, es para alertarnos, como dice la palabra del Señor, hermano, que estemos orando en todo tiempo, que oremos, dice la Biblia, aleluya, bendito sea el Señor, que luchemos para que nuestras vestiduras estén blancas. Poderoso el Señor. Y sabe otra palabra que me aplica, hermano, dice la Biblia, que busquemos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quién entrará en el lugar santo del Señor? El limpio de manos y puro de corazón, dice la Biblia. Poderoso es su nombre. Entonces, hermano, toda cosa que nosotros muchas veces, aleluya, esté en nuestra vida, hoy es el tiempo que el Señor nos manda que nosotros arreglemos nuestra vida espiritual. Poderoso es el Señor, porque después, hermano, puede ser demasiado tarde. Después ya no va a haber tiempo, aleluya. Poderoso es el Señor, porque cuando la iglesia se vaya de este lugar, hermano, cuando la iglesia sea levantada, sabe que un día el Señor me mostraba, hermano, de cómo gente que se ha apartado del evangelio, aleluya, cuando sabe que la iglesia está todavía aquí en la tierra, siente una esperanza, hermano, siente una esperanza, porque ellos saben, aleluya, que un día la iglesia va a ser levantada. Poderoso el Señor. Un día me decía un hermano a mí, se había apartado del camino del Señor. Entonces dice que él volvió a los bailes, a las discotecas, pero dice que él no sentía paz andando en ese lugar. Cuando él llegaba a ese lugar, hermano, no podía disfrutar del pecado, no podía bailar así como lo hacía cuando no tenía conocimiento del evangelio, no podía andar ahí con las mujeres como lo hacía en el tiempo de antes. Pero cuando el conocimiento de Dios viene a nuestra vida, hermano, aleluya, dentro de nosotros hay una alma que gime, aleluya. Dentro de nosotros hay una alma que se aflige. Poderoso es su nombre. Entonces dice aquel varón que cuando él estaba en ese lugar, dice que había algo que llegaba a su oído, que le decía: ¿y si Cristo viene? ¿Y si suena la trompeta? Y tú aquí, imagínense, hermano, qué terrible. Y si Cristo viene, ¿qué pasará? Hermano, en aquel día la gente va a llorar amargamente. ¿Y sabe cuál es una de las cosas terribles? Por eso digo yo, nosotros, hermanos, tenemos que escudriñar nuestra vida allí donde usted está a solas con Dios. Porque muchas veces nosotros creemos, hermanos, que estamos bien, porque nos dan un privilegio, porque nos ponen a cantar, porque nos dan de predicar. Pero usted y yo sabemos la verdad. Y sabe, hermano, que en aquel día van a venir muchas personas. Y mire, y muchas de las personas que se van a quedar principalmente serán pastores, evangelistas, predicadores. Esos, ¿sabe por qué? Porque mucha de esa gente, hermano, ha corrompido el evangelio. Mucha de esa gente ya no vive el evangelio verdadero. Mucha de esa gente, hermano, ya se quedó solo para hacer dinero. Amaron más las cosas de esta tierra que lo que Dios le entregó. Mucha gente que Dios les entregó verdaderamente ministerios, pero ellos, hermano, desecharon el ministerio de Dios y buscaron el ministerio de los hombres. Pero en ese día, hermano, imagínese, póngase usted en el papel de esta persona. Y tal vez no voy a poner de referencia, imagínese usted a cualquier pastor. El pastor sabía quién era usted. El pastor sabía que usted tenía otra esposa además de la que tiene. El pastor sabía que usted andaba haciendo cosas que no eran agradables delante de Dios. Igual usted con nosotras, las hermanas. En ese día, hermano, va a venir usted a la iglesia. ¿Y qué es lo que va a pensar? Cuando usted mire al pastor, le va a decir: ¿por qué me engañó? ¿Por qué me dio mentira? ¿Por qué nunca me dijo que yo tenía que guardarme para Dios en todas estas cosas? Pero mire, hermano, muchas veces nosotros también nos hacemos alcahuetos, puedo decir yo, de nuestra propia vida espiritual, de nuestras propias decisiones. Porque nosotros esperamos que alguien nos diga que está bien o que está mal, para nosotros creer que está bien o está mal.
Pero nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Amén. Nosotros muchas veces venimos y le preguntamos. Imagínense que usted le venga a preguntar a un pastor y ese pastor es apóstata, hermano. Un apóstata es aquel, como dice la Biblia, que no vendrá el Hijo del Hombre sin antes venga la apostasía. Aquellos hombres, hermanos, que han negado la fe en aquellos que han creído. Bendito sea el Señor. Algo que Dios me mostraba cuando la gente se vuelve apóstata, hermano, es como, por ejemplo, digamos que yo predique algo como, por decirle, nosotros predicamos en contra de que nosotros no podemos andar vistiendo ropas cortas o ropas deshonestas. Pero imagínense que después, hermano, yo venga vestida diferente. ¿Con qué solvencia moral yo voy a reprender eso? Porque no tengo. Por eso, en este tiempo, el enemigo le ha cerrado la boca a muchos líderes, porque dejaron entrar el pecado en los púlpitos y se han convertido en perros mudos, como dice la palabra del Señor. Se han convertido, hermano, en hombres ciegos. Porque mire, hermano, yo me doy cuenta la gran demanda que hay para los líderes, para los pastores, que no es fácil ser pastor. De que el Señor manda a cuidar un rebaño. Imagínese, es como usted cuando es padre. El Señor lo manda a que cuide de sus hijos mientras están en su casa. Así mismo es el pastor con las ovejas. Pero imagínese, hermano, tantas almas que cuidar. Por eso es que Dios no pone a cualquiera como pastor. Por eso es que Dios no llama a cualquiera como pastor. Tiene que ser una persona que verdaderamente ame las almas. Tiene que ser una persona que verdaderamente, hermano, se mueva por amor y no por dinero. Y no, hermano, por un beneficio propio. Bendito sea el Señor. Pero la Biblia nos habla a nosotros a estar alerta. A estar, hermano, alerta de lo que viene de nuestra vida espiritual. Nosotros, hermano, quizá preferimos mejor estar ahí todos, como dicen, todos tullidos. Pero mire, nosotros, hermanos, preferimos estar allí embrocados en la oración. No peleamos la bendición. Nosotros, hermanos, decimos, entre más tarde llego, mejor. ¿Usted cree que nosotros nos vamos a ir con ese pensamiento, hermano? ¿Usted cree que nosotros vamos a volar el día del rapto con ese pensamiento? Que nosotros queremos más del mundo, pero de Dios no queremos nada. Que nosotros queremos, hermano, que nos den una palabra de bendición, pero cuando nos llega a juicio allí no queremos. Bendito sea el Señor. Imagínense que nosotros, hermano, en el culto de oración, yo tenía tanto frío. Yo tenía tanto frío, pero dije yo, si yo no me muevo aquí me voy a morir con este frío. Pero muchas veces nosotros no decidimos pelear. Allí nos quedamos. ¿Y sabe qué, hermano? Para vergüenza de nosotros, los que están más jóvenes, los más ancianos pelean la bendición. Para vergüenza de nosotros. Y con esto termino. Dice la Biblia que por causa de Noé haber creído, los antidiluvianos fueron condenados. Oiga eso, hermano. Oiga eso. Y yo digo, Señor, imagínense, hermano, que le voy a poner un ejemplo para terminar. Usted sabe, en la escuela siempre hay una persona que sabe hacer todas las tareas. Y entonces nos pusieron una tarea. Todos nosotros, haga de cuenta que usted está en la escuela y nos pusieron una tarea. Pero todos nosotros no la llevamos. Pero de repente aparece una persona y dice, yo sí la hice. Entonces, por esa misma persona nos vamos a condenar nosotros. Porque va a venir el maestro y nos va a decir a nosotros, si esta persona pudo, tú también pudiste. Pero no lo hiciste por haragán, no lo hiciste por desinteresado. Y así también, hermano, aleluya, bendito sea el Señor, en aquel día se van a salvar muchos. No deberíamos de salvar muchos, pero se van a salvar pocos, dice la Biblia. Porque como en los días de Noé, que fueron 8 personas las que entraron, bendito sea el Señor, así también será en este tiempo, hermano. Bendito sea el Señor, aleluya, poderoso es su nombre. Afligamos nuestra alma, porque Cristo viene pronto, aleluya. Y cada uno de nosotros, hermano, tenemos
aleluya, una salvación que alcanzar. Bendito sea el Señor. Y hay que entrar, hermano, hay que entrar ese día. Porque todo lo que viene a la tierra, bendito sea el Señor, yo creo que ninguno de nosotros lo vamos a querer vivir. Hay que luchar para entrar. Porque este camino, hermano, es de valientes. Poderoso es el Señor. Y que el Señor les bendiga grandemente esta noche.